Nuevamente, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta. Recordemos que es Él y nada más que Él quien nos presta el tiempo, nuestra vida. Todo es prestado, todo le pertenece y le corresponde a Dios. Nuestra vida, el tiempo, nuestra salud, todo viene de Él y todo es para Él y por Él. Estamos ya en el verso número 11 del capítulo número 19 del libro de Revelaciones. Y dice el apóstol Juan, que es, recordemos, quien está escribiendo, quien está recibiendo ese mensaje de Jesucristo mismo, y él está escribiendo, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice el apóstol Juan, que entonces, dice, entonces vi el cielo abierto. Dejando por un momento, por un instante, la narración que trae Juan, recordemos, de los sucesos o acontecimientos que están pasando en el cielo en estos momentos. Recordemos que son aleluyas, son alabanzas a nuestro Dios. Recordemos que hay una cena que están invitados a aquellos que han sido elegidos. Aquel verdadero creyente ha sido invitado a la cena, y no nada más a la cena, recordemos que también a las bodas del Cordero son invitados. Eso es el acontecimiento o el suceso que está pasando en esos momentos en el cielo. Juan deja por un instante eso y vuelve a momentos antes o anteriores al juicio final. Nuevamente se regresa nuevamente antes del juicio final. Y ahora ve, notemos, no solo una puerta abierta como había visto anteriormente, sino ve el mismo cielo o el cielo en su totalidad abierto. Dice, vi el cielo abierto. Y aquí dice un caballo, caballo símbolo de guerra. Él ve un caballo y dice que ese caballo es blanco. El blanco aquí simboliza la victoria de esta guerra que se está anunciando. Y el que lo montaba, es decir, el jinete que montaba ese caballo blanco, tiene un nombre. Dice que ese jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Este nombre se le atribuye a Cristo mismo, quien monta ese caballo blanco. Y nos vamos a apoyar en la misma Biblia, en el mismo eh, Apocalipsis, en el capítulo 6, el verso 2, y dice, y miré. ¿Quién miró? Juan. Y aquí dice un caballo blanco. Y el que lo montaba, el jinete de ese caballo blanco, tenía un arco, dice. Y le fue dada una corona. Y este jinete que monta el caballo blanco, dice, salió venciendo y para vencer. Notemos, no salió para ver si vencía, sino que salió venciendo. Salió para vencer. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo quien monta ese caballo blanco. En el capítulo 3, también de Apocalipsis, el verso 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia, está hablando Jesús, en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Notemos entonces que Jesús mismo se atribuye este nombre, el nombre de testigo fiel y el nombre de verdadero. Entonces podemos deducir que es Jesús mismo quien monta este caballo blanco. Es Jesús mismo quien se nombra fiel y verdadero. Ahora, Cristo es fiel
podemos constatarlo, que sí, porque Cristo cumplió y cumple y sigue cumpliendo todo lo que la Escritura hablan de Él o dicen de Él. Por eso Cristo es fiel. Jesús es verdadero, porque Él es la verdad. Y allá recordemos en San Juan 14:6, no lo busquen, donde Jesús está diciendo a sus discípulos que Él es el camino, Él es la verdad, dice, y es la vida. Dice Jesús, yo soy, dice Jesús, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, por esa causa, Jesús se autonombra o se nombra verdadero, porque Jesús mismo es la verdad. Y dice Jesús, si alguien quiere venir al Padre, a su Padre, dice, es a través de la verdad, que se llama Cristo Jesús, quien monta ese caballo blanco. Sigue diciendo Juan, y con justicia juzga y pelea. ¿De qué manera? Con justicia. Ahora, recordemos que en su segunda venida, que está narrando aquí el apóstol Juan, habla de su segunda venida para el día del juicio. Jesús viene ahora como juez, ya no es el Salvador, ya no es tu abogado o nuestro abogado, ahora Él es el juez y como juez Él juzga y como juez Él pelea. ¿De qué manera? Con justicia, porque Jesús es un juez justo, porque Jesús es fiel y porque Jesús es verdadero. Sus ojos, dice Juan, eran como llama de fuego. ¿Por qué como llama de fuego? Porque de esa manera penetra hasta lo más profundo del corazón, de los pensamientos y juzga con justicia. Y Jesús mismo, allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, también se describe de esta manera. En el verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos como llama de fuego. Entonces es Jesús mismo quien viene montado en este caballo blanco que se describe ya en los capítulos anteriores que hemos mencionado, y es Jesús mismo quien monta este caballo, quien tiene los ojos, dice, como llama de fuego. Y había en su cabeza, en la cabeza de Jesús, en la cabeza de fiel y verdadero, muchas diademas. Notemos, muchas. ¿Cuántas son muchas? Muchas diademas. Cada una de ellas simboliza su gobierno. Cada una de ellas anuncia que Jesús es el Rey sobre todas las cosas. Ya no tiene una corona que simboliza la victoria, porque ya venció. Ahora son muchas diademas que habla de su gobierno justo. Habla de que Él es el Rey soberano sobre toda su creación. Y tenía un nombre escrito, un nombre grabado. ¿En dónde? En las diademas. Que ninguno conocía, dice, sino Él mismo. Ahora, a Jesús lo conocemos con varios nombres. Tan solamente en este capítulo 19 vamos a ver que se llama fiel y verdadero. Vamos a ver que se autonombra el logos de Dios o la palabra de Dios. Vamos a ver que se autonombra, ¿qué más? Rey de reyes y Señor de señores. Y con otros nombres también lo conocemos. Oigan, pero hay un nombre que nosotros no conocemos. Hay un nombre que nadie conoce, sino solamente Él mismo.
un nombre que permanece oculto. Y dice Juan, nadie o ninguno conoce ese nombre que tiene escrito, que tiene grabado. Solamente Jesús mismo lo conoce. Ahora, podemos preguntarnos, tal vez, ¿algún día conoceremos ese nombre? ¿O cuando estemos en su presencia, lo vamos a saber? Simplemente la respuesta es, no lo sabemos. Es un nombre que solamente Él lo conoce. Estaba vestido. ¿Quién? Jesús. El jinete que monta ese caballo blanco. El juez que vino a juzgar justa y verdaderamente. Dice, de una ropa teñida. Esta palabra teñida viene de la palabra griega bapto, que se traduce como bautizo o bautizar. Entonces, esta ropa, dice, estaba bautizada, estaba sumergida, estaba mojada, estaba manchada en sangre. Ahora, esta sangre simbólicamente es la sangre de sus enemigos, esos enemigos que Él viene a juzgar. Y es la sangre de ellos, de una manera simbólica, la que mancha sus vestiduras. Allá en Isaías capítulo 63, dice el profeta, de los versos 1 en adelante, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Es una pregunta. ¿Quién es? Este hermoso en su vestido, dice, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Y hay una respuesta. Dice, yo. ¿Quién es yo? Dice, el que habla en justicia, pero también dice, el que es grande para salvar. Él, él es el que tiene vestidos rojos. Él es el que ha sido manchado en su vestimenta con la sangre de sus enemigos. ¿Quién? Jesús mismo. Aquel que habla justicia, aquel que practica la justicia, aquel que vive en la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Oigan, y cada verdadero creyente del Señor, cada verdadero discípulo de Jesús practica día con día esta justicia, porque de esa manera damos evidencia de que somos parte de ese pueblo de Dios. Damos evidencia de que somos hijos de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y como hijos nosotros reflejamos al mundo entero esa justicia. Dice, grande para salvar, porque solamente Jesús y solamente en Jesús hay la verdadera o está la verdadera salvación, la vida eterna. Dice el verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido? Es una interrogante. Y tus ropas como del que ha pisado, dice, en lagar, en la tina, en la vasija, donde se vierten las uvas y se machacan, se pisotean, dice el verso 3. He pisado, dice, yo solo. ¿Qué cosa? El lagar, la tina, el depósito. Él ha pisado, dice, las uvas que están en ese lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé, dice, con mi ira y los hollé, dice, con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Por esa causa, o esa es la causa de la vestimenta teñida de rojo de Jesús. Es la sangre de sus enemigos que Él vino o ha venido a juzgarlos,
a darles el justo pago de sus obras, de sus acciones. Y este es el justo pago. Ese es el pago de sus obras. Ese es el pago por haber rechazado a la única verdad que se llama Cristo. Ese es el pago de esta condenación, de este juicio, el no haber abierto su corazón al Señor, el no haberle aceptado, porque al haber abierto su corazón, al haberle aceptado, se libran de esta condenación. Pero no lo hicieron. Dice el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos, dice, ha llegado. Dice el verso 6, nos brincamos al 6. Y con mi ira, dice, oye, pisoteé a quienes, los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos? El mundo impío, el mundo inconverso, el mundo que rechaza y ha rechazado toda su vida a quien, al Señor, al único que los puede salvar. Dice, y los embriagué, dice, los emborraché en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es el juicio de Dios que viene a ejercer ¿quién? Jesucristo mismo, porque Jesús es el juez justo, el juez que paga de acuerdo a sus obras, a sus acciones, al mundo impío, al mundo perseguidor de la iglesia. Y esta es la causa por la cual Él está vestido de una ropa, dice, teñida en sangre. Dice, y su nombre, el nombre de Jesús, es, dice, el verbo, el logos, la palabra de Dios. Y es por medio del logos, del verbo, cómo Dios se revela completamente al mundo. Porque es a través de la palabra, es la misma palabra de Dios la que revela que hay un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios que está en control de todas las cosas. Es la misma palabra de Dios quien revela eso. Y ese logos, es el verbo, es Jesús mismo quien revela eso, quien revela al mismo Padre. Allá en Juan capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. Oigan, ni nadie le verá jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a qué? A conocer. Es el verbo, es el logos, es la palabra de Dios, es Jesús mismo quien revela a quién, a Dios. ¿Por qué razón? Porque está él mismo en el mismo seno del Padre, dice. Porque Jesús y el Padre uno solo son. Por eso Él es el verbo. Por eso Él es la palabra de Dios. Y por eso es que es a través del Logos, a través de Jesús, a través de la palabra, como el mundo entero conoce. ¿A quién? A ese Dios grande, poderoso, majestuoso. A ese Dios misericordioso. A ese Dios bondadoso. A ese Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo para que aquel que cree en Él no se pierda. Pero también aquel que rechace a Jesús es condenado y será enjuiciado y experimentará la ira en todo su esplendor de Dios sobre ellos. ¿Cuándo? En el día del juicio. Dice, y los ejércitos, las tropas, se traduce la palabra ejércitos, soldados,
Entonces, los ejércitos, las tropas, los soldados, dice, celestiales. Yo les preguntaría, ¿quiénes son esas tropas? ¿Quiénes son esos soldados? ¿O de quiénes está compuesto este ejército? Estas tropas, estos soldados, este ejército, está formado por ángeles. Ángeles que le sirven al Señor, ángeles que están a la orden del Señor. En el capítulo 12, verso 7 dice, después hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo. Y dice, Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces podemos ver aquí que es el arcángel Miguel y los ángeles quienes luchan, quienes pelean, quienes conforman este ejército celestial del Señor, son los ángeles. Dice que ellos, vestidos de lino finísimo, dice, no nada más fino, sino finísimo, un lino blanco, un lino limpio. En el capítulo 15 de Apocalipsis, verso 6, dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Recordemos que iban a vertir las copas de la ira de Dios, iban a ser vertidas y la traían ellos. Dice, vestidos de qué? De lino limpio y resplandeciente. Entonces, esos ejércitos celestiales están compuestos por ángeles que visten también como los redimidos de lino limpio, blanco, finísimo, dice la palabra de Dios. Ellos, dice, le seguían a quien, a Jesús. ¿En qué le siguen? Dice, en caballos también blancos. Ahora, en su segunda venida, Cristo vendrá verdaderamente acompañado con los ejércitos del cielo, con multitudes y multitudes de ángeles. Pero también vendrá acompañado con la multitud de redimidos que fueron elegidos y permanecieron fieles a su Señor. Oigan, los ángeles listos para luchar, los redimidos en busca de un cuerpo, de su cuerpo, resucitado y glorificado. En Mateo 25, verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de su segunda venida, está hablando de este acontecimiento precisamente, dice, y todos los santos ángeles con él, quienes vendrán con Jesús, sus santos ángeles, sus ejércitos celestiales, sus tropas, sus soldados celestiales vendrán con Jesús. Y cuando eso suceda, dice, entonces Jesús se sentará en su trono de gloria, ¿a qué? A juzgar. Dice el capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué razón? Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, así como vienen las multitudes de ángeles
con Jesús en su segunda venida, así vienen también las multitudes de redimidos que han sido elegidos y que han permanecido fieles, aun a pesar de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones, de los peligros, de la escasez. El creyente que ha sido elegido permanece siempre fiel. Y es una cualidad, hermanos, que debe estar presente en nosotros. Si tú eres un elegido del Señor, permanecerás fiel toda la vida, aun a pesar de luchas, aun a pesar de problemas, de dificultades, aun a pesar de escasez, de aflicciones. El creyente verdadero siempre permanece fiel, confiando siempre en su Señor, siempre. Y esos son los que están con Él. Dice, y los que están con Él son aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y son aquellos que aún a pesar de lo difícil de las pruebas o de las luchas, del sufrimiento, permanece siempre fiel a su Señor. Y ellos vendrán. Nosotros, si ya partimos para ese entonces con el Señor, nosotros vendremos también en busca de nuestro cuerpo que será resucitado y que será transformado, será glorificado. Ahí experimentará la glorificación, ahí será la consumación total de la salvación en ese momento. Por eso es que ellos vienen con el Señor. Por eso es que nosotros vamos a venir con el Señor. Y si estamos vivos, dice, no vamos a adelantarnos, no vamos a preceder, dice Pablo, a los que durmieron, sino que hay un orden ya establecido. Dice, de su boca, de la boca de Jesús, sale una espada, dice, pero es una espada, dice, aguda, una espada afilada. Y dice Juan el para qué o por qué, dice, para herir, para golpear. ¿A quién? Dice, a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? El mundo impío, el mundo que se ha rebelado en contra de Dios, el mundo perseguidor de la iglesia. Es con la espada que sale de la boca de Jesús que ellos serán juzgados, ellos van a ser heridos, ellos van a ser golpeados, ellos van a ser quebrantados con la espada que sale de la boca de Jesús, una espada afilada, por demás filosa. Y notemos que Juan habla de una lucha espiritual, porque es con la espada, dice, que sale de la boca. ¿De quién? De Jesús. Es con la palabra de Dios que Jesús lucha, que Jesús pelea en contra del mundo perseguidor de la iglesia de Él. Oigan, esta espada, por demás filosa, fortalece al creyente, porque su palabra nos fortalece. Su palabra nos da fuerza para seguir adelante. Pero es también esta misma palabra o espada aguda a la que nosotros nos fortalece, que condena al impío. Entonces, la palabra de Dios fortalece al creyente, pero condena al impío. Allá en Juan capítulo 12,
verso 48, dice, el que me rechaza, ¿a quién? A Jesús. Dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le condene. La palabra dice que he hablado. Esa espada aguda, esa espada por demás filosa que sale de la boca de Jesús, dice que quien lo rechace, quien no reciba esa palabra, un día tendrá quien le condene. ¿Quién le va a condenar? Al impío que rechazó la palabra de Jesús, dice la misma palabra que él ha hablado. Ella dice, le juzgará, ella le condenará. ¿Cuándo? En el día postrero. Entonces, esa espada que ve Juan que sale de la boca de Jesús, trae fortaleza, nos anima al creyente verdadero a seguir esforzándonos, a seguir sirviendo al Señor, a seguir consagrando nuestra vida totalmente a Dios. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Pero también, por otro lado, condena a aquel que la rechaza, a aquel que no la recibe. Y en el día del juicio es la palabra de Jesús quien nos va a condenar. Dice, y él las regirá a quienes, a las naciones, con vara, dice, de hierro. ¿Quién? Jesús. El salmista ya en el Salmo número 2, el verso número 9, 2:9, dice, los quebrantarás, los destrozarás con vara de hierro, dice. Como vasija de alfarero, dice, lo desmenuzarás. Ahora, el Señor Jesús es rey, sí, pero también es pastor. Es nuestro pastor, es nuestro rey. Y con su vara, oigan, con esa vara de hierro, protege a su pueblo y lo protegerá siempre. Por eso nosotros, hermanos, debemos de vivir confiados siempre en el Señor, porque Él es quien nos protege, Él es quien nos cuida. Y con esa misma vara de hierro destruye, desmenuza, quebranta ¿a quién? A sus enemigos. Es impresionante esto, hermano. Cómo con esa misma vara de hierro te alienta, te conforta, te anima, te cuida, te protege, te guía, pero también destruye, desmenuza, quebranta al enemigo. Y él dice, ¿quién es él? Jesús. Pisa, dice. ¿Qué cosa? El lagar, la pila, la tinaja de vino, donde, a donde las uvas son vertidas, a donde las uvas están listas para ser exprimidas, para ser pisoteadas, para ser molidas. Dice, y él pisa, dice, es Jesús mismo quien pisa el lagar. Ahora, estas uvas que son pisoteadas allí simbolizan a las naciones impías. Dice que es Jesús mismo quien pisa ese lagar, esa tina, ese depósito en donde están vertidas las uvas, que son las naciones impías. Él las pisa, dice, del vino del furor, dice, de la ira del Dios Todopoderoso. Es Jesús quien da este pago. Es Jesús quien pisa a sus enemigos. Por eso mancha sus vestiduras. En el capítulo 14, verso 19, dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra.
y vendimió o recogió la cosecha, así podemos decir, así se traduce, de la viña de la tierra, dice, y echó las uvas, dice, en el gran lagar de la ira de Dios. Un ángel, dice, arrojó su gancho sobre la tierra y cosechó esos racimos que ya estaban listos para ser cosechados. Dice, de la tierra, del mundo impío, del mundo inconverso. Y ese mundo impío, ese mundo inconverso, ese mundo que rechaza a Dios, es echado, dice, es vertido. ¿En dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. El verso 20, y fue pisado, dice, el lagar, ¿a dónde? Fuera de la ciudad. Notemos, fuera de la ciudad. ¿En dónde es este castigo? Fuera, dice, de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Toda esta figura es una figura simbólica que simboliza el juicio, el castigo, la gran ira de nuestro Dios sobre el mundo impío, sobre el mundo inconverso, sobre todo el mundo que le rechaza, sobre aquellos que blasfeman el nombre de Dios, sobre aquellos que apostatan el nombre o la fe en nuestro Señor. Sobre ellos será derramado todo este juicio. Dice, y en su vestidura, en su vestido, en su capa, en su manto y en su muslo, dice, tiene escrito, tiene grabado este nombre. ¿Quién? Jesús. Y Jesús ahora nos revela otro nombre. Y este nombre que Jesús mismo revela, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús mismo entonces se revela como el Rey y también como Señor. Jesús para el creyente verdadero entonces es el Rey, porque Él gobierna sobre todas las áreas de nuestra vida. Él es el quien está en control de todas las cosas. Es Jesús. Pero también se revela como nuestro Señor. Y si Jesús, hermanos, es nuestro Señor, debemos de someter toda nuestra vida, todas las áreas y cada una de las áreas de nuestra vida deben ser sometidas ¿a quién? Al señorío de Cristo. Si eres un creyente, si eres un redimido, de una forma natural, someterás al señorío de Cristo toda tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, todo tu ser, tu boca, tus manos, tus pies, todo traerás a los pies de quién? De Cristo, porque Cristo es tu Señor. Si no eres un creyente verdadero, no someterás nada a Cristo. Seguirás haciendo siempre tu voluntad y nunca la voluntad de Jesús. Dice Juan, y vi a un ángel que estaba, dice, en pie. ¿En dónde? En el sol. Recordemos que es un cuadro simbólico. Y clamó, dice, ¿quién? El ángel. Pero notemos, clamó, dice, a gran voz, diciendo, ¿a quiénes? Ahora notemos, no es a los hombres,
sino es a las aves. Dice, a todas las aves. Entendamos aves de rapiña, que vuelan. ¿En dónde vuelan las aves? En medio del cielo. ¿Y qué les dijo ese ángel? ¿Cuál es el mensaje? Venid. Hay una invitación, dice, venid y congregaos, reúnanse, dice, ¿a qué? A la gran cena, dice, de Dios. Eso nos habla, hermanos, en verdad, de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Es una realidad, porque ya hay una invitación a esa cena, ya hay una invitación a ese evento. Aunque todavía no sucede, ya Juan está hablando como si ya sucede. Hay una invitación a este evento. Y esa invitación es a las aves, que vengan, que se congreguen, que se reúnen. ¿Para qué? Para la gran cena de Dios, porque habrá una cena especial para ellos. ¿Y qué se va a celebrar en esa cena? La victoria de Cristo sobre sus enemigos. Es una realidad. Por esa causa, el ángel invita a todas las aves a que se congreguen, a que se reúnan a la gran cena del Señor. La invitación es esta, dice, para que comáis, dice, carnes. Fíjense la invitación, ¿eh? Se dirige a las aves y le dice, vengan, congréguense, reúnanse, porque va a haber una gran cena. ¿Quién está invitando? Dios. ¿Qué va a haber en esa cena? ¿Cuál será el menú? Dice, carne de reyes. Ese va a ser como primer plato o como primer tiempo. Carne de reyes y de capitanes. Notemos, empieza por lo más alto, por los más poderosos. Y si no te has llenado, dice, carne de fuertes, dice, carnes de caballos y de sus jinetes. Y ya de postre dice carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, dice. Es un gran banquete. Esto nos habla, hermanos, de que todo el mundo impío, todo el mundo inconverso, reyes, capitanes, fuertes, débiles, libres, esclavos, llegan a su fin. Y será una masacre, será una gran matanza para que coman las aves que vuelan en medio de los cielos, las aves de rapiña. Y es un evento, hermanos, que va a suceder cuando el día del juicio. Todo el mundo inconverso, todos aquellos que han rechazado a Jesús, todos aquellos que no le han abierto su corazón o que juegan a que ya abrieron su corazón, estarán aquí en esta lista. Ahí estarán. Qué tristeza, qué dolor. Y es algo cierto, es algo que va a suceder. Oigan, nosotros también fuimos invitados, no a esta fiesta. Recordemos versos anteriores, sino a esa fiesta de Dios en donde va cada redimido, cada creyente, y en donde se va a celebrar las bodas del Cordero. Allí estamos invitados nosotros. Una fiesta donde habrá, dice los versos anteriores, gozo, porque dice, gózate, alégrate, porque eres parte de esa festividad. Y aquí está la otra parte, ¿no? Aquellos que no son invitados a las bodas del Cordero,
estarán en este evento. Pero quienes van a disfrutar, quienes se van a gozar, quienes se van a alegrar, no son ellos, sino que son las mismas aves de rapiña quienes van a hacer fiesta en esos momentos. Y vi a la bestia, dice. Recordemos, aquella bestia que sube del mar, aquella bestia que simboliza al anticristo. Dice, a los reyes de la tierra, oigan, reyes que están al servicio del anticristo, y a sus ejércitos, a cada seguidor, a cada adorador de la bestia. Esos son sus ejércitos. Dice Juan que él los vio reunidos, que se reunieron la bestia, el anticristo y todos sus ejércitos, dice, para guerrear contra el que montaba, dice, el caballo. ¿Quién montaba el caballo? Jesús. Y no nada más van a guerrear con Jesús, dice, y contra su ejército, el ejército de Jesús. Juan está viendo en esos momentos el mundo, el total del mundo incrédulo, la totalidad de los impíos. Llámese naciones, llámese gobernantes y el anticristo mismo están listos, están preparados. ¿Para qué? Para atacar. Pero cada uno de ellos caen derrotados. Y notemos que ni siquiera se habla de una guerra. Ni siquiera Juan describe una guerra. Y cada uno de ellos cae tan solamente con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Pablo ya la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es? La bestia, el anticristo. Dice, a quien el Señor, dice, matará. Notemos, matará con qué? Con el espíritu de su boca, con la palabra que sale de Jesús. Dice, y destruirá totalmente con el resplandor de su venida. Entonces, por mucha preparación que tenía el anticristo y todas las naciones y reyes y gobernantes y todos aquellos que de alguna manera perseguían a la iglesia del Señor, oigan, con la sola presencia de Jesús son aniquilados. Juan no habla ni siquiera de un enfrentamiento, nada de eso. Y la bestia, la que sube del mar, el anticristo, dice, fue apresada, fue agarrada, fue capturada, fue prendida. Notemos, Juan no dice quién la apresó. Dice, y con ella el falso profeta, es decir, la bestia que sube de la tierra, aquella bestia que simboliza las doctrinas falsas, la iglesia falsa de Jesucristo, la que trata de imitar o dicen que son de Jesucristo, pero no lo son, sino que son iglesias falsas, que dicen tener a Jesús como su Señor, pero no se someten a Jesús. Por eso son iglesias falsas. A esta simboliza el falso profeta. Dice que había hecho delante de ella, delante del anticristo, delante de la bestia que sube del mar, las señales, dice, con las cuales había engañado a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia. Y también hizo este falso profeta que esas naciones inconversas, impías, adoraran su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados, dice, fueron echados, fueron arrojados. ¿De qué manera? Vivos. Dentro de un lago, dice, de fuego que arde con azufre.
Oigan, juntos persiguen o persiguieron la iglesia del Señor, juntos son lanzados al mismo infierno. Juntos son lanzados a ese lago de fuego que arde con azufre. Juntos serán atormentados por toda la eternidad. Pero no nada más ellos, sino que también vamos a ver todas las naciones inconversas, impías, serán también lanzadas allí. Y no nada más las naciones, sino que también el mismo Satanás será lanzado a ese lago de fuego que arde con azufre. Dice, y los demás, ¿quiénes son los demás? Los adoradores de la bestia, el mundo impío, el mundo que rechaza a Dios, el mundo que prefiere la mentira en lugar de la verdad. Ese mundo que ha recibido la revelación misma de Dios a través de la palabra expuesta por muchas personas, pero una y otra vez rechazan esa palabra. Ellos son los demás. Dice que fueron muertos. Entendámoslo así. Físicamente, cuando Jesús venga, el mundo entero de inconversos serán muertos físicamente. Y después de que ellos mueran, serán lanzados, entendamos, su cuerpo nuevamente con su espíritu, con su alma, cuerpo y alma serán lanzados a este mismo lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Dice que fueron muertos. ¿Con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, triunfa y lo hace total, lo hace completamente sobre todos sus adversarios, sobre todos sus enemigos. Y todas las aves, dice Juan, aquellas aves que habían escuchado ese mensaje fuerte del ángel, aquellas aves que habían sido invitadas a la gran cena del Señor, dice, se saciaron, se llenaron, hicieron un festín. ¿De qué? De las carnes, dice, de ellos, de los impíos, de los inconversos. Juan describe nuevamente aquí el gran día del juicio final. Oigan, donde habrá castigo para los impíos que rechacen a Jesús, pero habrá gozo, alegría, regocijo, felicidad para cada creyente verdadero y fiel del Señor. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? Gozo, regocijo, porque cada uno de nosotros tenemos un evento, tenemos una gran fiesta que vamos a celebrar. Y es una cena con el Señor. Es una boda entre la iglesia y el Cordero. Y allí estaremos, allí estará todo creyente. Oiga, por haber sido fiel hasta el último momento de su vida, por haber consagrado su vida totalmente al Señor, por haber rendido su vida en adoración y en servicio al Señor. Tenemos una cita a esas bodas.
Y será algo maravilloso, hermano. Será la consumación total de la salvación. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque aún sin merecerlo, aún siendo indignos, el Señor nos ha llamado. Y el Señor ha preparado un lugar en esa mesa a su lado. Y allí estaremos por toda la eternidad. Gocémonos, hermanos. Regocijémonos en el Señor cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Llenémonos de gozo, de alegría, de felicidad, al saber que un día estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.